En el oscuro mundo de la franquicia de Inframundo, la inmortalidad es un rasgo codiciado, pero también poseído por varias criaturas que allí habitan. Desde antiguos vampiros hasta formidables licántropos, cada especie de inframundo ostenta habilidades y características únicas que las distinguen y las asisten en la eterna lucha por el dominio. En este video, exploraremos las diversas especies inmortales introducidas en este universo cinematográfico, investigando sus orígenes, poderes y roles en el conflicto continuo que impregna sus identidades como raza. La primera raza que exploraremos son los hombres lobo. Los hombres lobo son criaturas formidables, nacidas de la línea de sangre de William Corvinus. Estos hombres lobo primordiales son notablemente distintos de los licántropos que evolucionaron posteriormente, encarnando la esencia de un salvajismo desenfrenado, sin la capacidad de revertir a su forma humana, lo que los convierte en una fuerza implacable de la naturaleza. Sus orígenes yacen en la transformación de humanos infectados por William o sus víctimas directas, lo que lleva a una descendencia caracterizada por la pérdida de la conciencia humana y la incapacidad de asumir la forma humana incluso después de haber muerto, aunque generaciones posteriores mitigaron ligeramente esta limitación al recuperar la forma humana poco después de la muerte. Esta antigua raza exhibe atributos físicos superiores que incluyen inmortalidad, fuerza excepcional, agilidad y habilidades sensoriales mejoradas que superan incluso a las de sus adversarios vampiros. Su resistencia inherente y capacidades regenerativas son formidables, pero muestran una vulnerabilidad pronunciada a la plata que puede comprometer fatalmente sus procesos regenerativos si se penetran órganos vitales. La representación de los hombres lobo cambia a lo largo de la historia de Inframundo, con William Corvinus destacando como una entidad única. A diferencia de su progenie, la licantropía de William, desencadenada por la mordida de un lobo rabioso, está libre de cualquier atisbo de humanidad o control, encerrándolo en un estado perpetuo de ferocidad ciega. Su apariencia física, marcada por un pelaje blanco y rasgos lupinos distintivos, subraya su naturaleza primordial e inmenso poder, diferenciándolo como una figura singular dentro de la jerarquía de los hombres lobo. La línea de infección de estas criaturas se categoriza en generaciones, con la potencia y el control sobre su transformación diluyéndose con el tiempo. Los hombres lobo originales, directamente infectados por William, se representan como menos humanizados y más salvajes que los Lycans, careciendo de la capacidad de transformarse a voluntad de estos últimos. No es hasta la aparición de Lucian que comienza a manifestarse un atisbo de control y racionalidad dentro de sus filas, sugiriendo una evolución gradual hacia la raza Lycan más civilizada, capaz de pensar estratégicamente y cooperar. Licántropos o Lycans. Los licántropos son una raza formidable, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, desde la línea de sangre de William Corvinus. A diferencia de sus contrapartes ancestrales, los licántropos mantienen su conciencia humana en estado transformado, lo que les permite revertir este cambio y volver a su forma original, una evolución significativa desde la primera generación de hombres lobo. Arraigados en una amarga historia de subyugación por los vampiros, los licántropos han estado involucrados durante mucho tiempo en un conflicto implacable, conocido como la Guerra Eterna, alimentados por una rebelión contra sus opresores en el siglo XV que casi llevó a la extinción de la especie vampiro. El conflicto, a menudo mal interpretado como una noble cruzada por los vampiros contra los supuestamente salvajes licántropos, en realidad fue encendido por vendetas personales, notablemente por Victor contra Lucian, una figura prominente de los licántropos. Este conflicto inició por la relación de Lucian con la hija de Victor, Sonja. La enemistad entre estas dos especies inmortales ha visto periodos de guerra intensa, culminando en un alto al fuego temporal tras la muerte de Marius, el último líder Lycan. Biológicamente, los licántropos son seres inmortales, con una dieta carnívora, capaces de consumir tanto sangre humana como de vampiro y animal. Ellos poseen una alta temperatura corporal y, a diferencia de su representación cinematográfica, son daltónicos en su forma de licántropo en las novelizaciones, con una tendencia a babear como animales rabiosos. Una vulnerabilidad significativa a la plata es una característica consistente en toda la franquicia, afectándolos incluso al ver su brillo. Los ojos de los licántropos reflejan su transformación, cambiando a azul profundo, cobalto sólido, amarillo salvaje o negro sólido dependiendo de su estado o posiblemente debido a interacciones externas, como lo es el antídoto de antigen. La edad y la nutrición influyen significativamente en su destreza física, con licántropos bien nutridos, recuperándose de lesiones con una velocidad notable. Los poderes y habilidades de los licántropos
incluyen una fuerza, velocidad, resistencia y agilidad aumentadas, manifestándose incluso en su forma humana. Las capacidades de Lucian, por ejemplo, demuestran estos rasgos mejorados a través de hazañas extraordinarias, como sobrevivir a impactos directos de autos e incluso balas de plata. Sus sentidos agudos superan a los de los lobos, lo que les permite detectar vampiros cercanos. Los licántropos también tienen la capacidad de transformarse a voluntad, con la influencia de la luna solo afectando a aquellos que no han dominado su transformación. Esta maestría sobre su forma permite cambios rápidos y sin dolor, contrastando con las transformaciones agonizantes de aquellos que aún luchan con su naturaleza. Vampiros. Los vampiros son representados como una subespecie distinta de inmortales, distinguidos no por el folclore sobrenatural, sino por un virus simbiótico que les otorga inmortalidad biológica, capacidades físicas mejoradas y una curación rápida. Esta transformación viene con el costo de una debilidad fatal a la luz ultravioleta y una necesidad compulsiva de consumir sangre, con preferencia por la sangre humana. Central en la esencia de la serie, los vampiros navegan una existencia compleja que oscila entre sus habilidades físicas mejoradas y sus vulnerabilidades inherentes. Estos vampiros son diferentes de los tradicionales mitológicos porque sus orígenes se basan en la biología y no en la magia. La única similitud es que necesitan beber sangre para sobrevivir. Esta necesidad no equivale a un riesgo de muerte por inanición, más bien, la privación conduce a un debilitamiento gradual. Su capacidad para mezclarse con los humanos, excepto en momentos de gran estrés emocional que desencadenan transformaciones visibles, los marca como entidades formidables, capaces de ocultar su verdadera naturaleza. Los vampiros en este universo pueden reproducirse tanto con su especie como con otras, incluyendo licántropos e híbridos, lo que sugiere una versatilidad genética que complica aún más su lugar en el orden natural. La transformación en vampiro generalmente sigue a una mordedura, aunque la serie insinúa la posibilidad de transformación a través de una transfusión de sangre, ampliando los medios para expandir sus números. Sus poderes abarcan una amplia gama de atributos físicos mejorados, desde una fuerza y agilidad sobrehumanas hasta una curación acelerada y sentidos agudizados. Estas habilidades se vuelven más fuertes con la edad, posicionando a los ancianos en el épice de la fuerza vampírica. Habilidades únicas como la adquisición de memoria a través de la ingestión de sangre agregan capas a su biología ya compleja. Sin embargo, estos poderes tienen limitaciones, incluida la posibilidad de daño permanente por traumas severos o la exposición a la luz solar, demostrando que su inmortalidad solo cubre la longevidad. Las debilidades de los vampiros se extienden más allá de su fotosensibilidad para incluir vulnerabilidades específicas a sustancias como la mandrágora, que pueden ser letales o incapacitantes, dependiendo de la fuerza del individuo. Además, el proceso de transformación de humano a vampiro conlleva un riesgo significativo con un porcentaje notable de humanos incapaces de sobrevivir a la infección del virus. Híbrido dominante vampiro. Los híbridos dominantes vampiro destacan por sus características físicas distintivas que reflejan más su linaje quiropterano que sus contrapartes licántropas. Estos híbridos exhiben rasgos únicos como orejas parecidas a murciélagos, fusionadas de forma fluida con el cráneo, una nariz reminiscente de los murciélagos, una completa ausencia de cabello y un tono de piel con un matiz azulado, junto con el desarrollo de alas tajadas y retráctiles, mostrando su adaptabilidad aérea. Al igual que sus progenitores vampiros, estos híbridos dependen exclusivamente de la sangre para su alimentación, evitando cualquier forma de alimento sólido. Marcus Corvinus, tanto como el vampiro original y un formidable anciano dentro de su especie, representa la única instancia conocida de un híbrido vampiro licántropo. Su linaje y fuerza lo distinguen de sus congéneres y potencialmente indican una manifestación única de habilidades híbridas no necesariamente representativas de todos los híbridos dominantes vampiros. Marcus Corvinus proviene del clan Corvinus y por lo tanto el progenitor de la raza vampiro. Él asume un papel crucial en la saga, especialmente destacado en Inframundo de la Evolución, como un antagonista principal junto a su gemelo William. Su distinguido linaje como hijo de Alexander Corvinus fundamenta su estatus elevado y sus formidables capacidades dentro de la comunidad vampírica. Como arquetipo de su especie, la transformación de Marcus a un híbrido solo magnifica sus capacidades inherentes, permitiéndole una transformación versátil a una entidad humanoide parecida a un murciélago. Esta transformación muestra un nivel avanzado de control, permitiendo la transformación selectiva de su anatomía,
como manos en garras o el despliegue de alas mientras retiene la capacidad de comunicarse. Su destreza combativa se evidencia aún más por su habilidad con armas medievales, indicativo de su existencia, que abarca siglos. Los atributos sobrehumanos de Marcus van más allá de la mera fuerza, ya que supera la de los vampiros distinguidos como Victor y Amelia, para incluir resistencia, velocidad y curación. Su vigor híbrido le permite ejecutar hazañas de fuerza notable, como tumbar helicópteros o romper barreras de materiales muy duros, mientras que su durabilidad se muestra a través de su resistencia contra lesiones graves y sus rápidas capacidades de recuperación. Sin embargo, su resistencia tiene sus límites, ya que ciertas formas de daño catastrófico resultan mortales. Además, las capacidades sensoriales de Marcus están significativamente mejoradas, lo que le permite una profunda conexión con su gemelo y la percepción de la proximidad de William. La capacidad de selección de sangre otorga a Marcus la habilidad de extraer recuerdos a través del consumo de sangre, una habilidad que maneja con excepcional destreza, adaptándose rápidamente a la tecnología moderna y planeando estratégicamente contra sus adversarios. Híbrido dominante licántropo. Estos híbridos representan una evolución formidable y rara, mezclando las características imponentes de los licántropos con las de los vampiros, inclinándose más hacia su herencia licántropa en apariencia e instinto. Estos híbridos se caracterizan principalmente por ojos negros, caras ligeramente alargadas y cajas torácicas un poco extendidas, encarnando la visión temible de un licántropo con poco o nada de pelo y piel oscura azulada. Su forma física se complementa con las garras, dientes y la postura y rugido animalísticos arquetípicos de un licántropo, señalando su linaje dominante. Michael Corbin emerge como la figura pionera de este híbrido licántropo vampiro, inmune a las vulnerabilidades tradicionalmente asociadas con ambas especies, incluyendo la plata y la luz solar. Inicialmente, el viaje de Michael de un médico interino americano normal a una figura esencial en el conflicto sobrenatural está marcado por su única herencia genética como descendiente de Alexander Corvinus, albergando la cepa Corvinus latente. Su transformación en un híbrido revela un lado más primal, con un estilo de combate definido por la ferocidad pura. A pesar de este cambio hacia una mentalidad feral, no borra su inteligencia, como lo demuestran acciones estratégicas durante el combate, sugiriendo una mezcla compleja de instinto depredador y preservación cognitiva. A lo largo de la serie, Michael exhibe la capacidad de transformarse parcialmente, manipulando su anatomía para mejorar su efectividad en combate. Esto incluye alterar sus ojos, dientes y dedos en armas letales, demostrando su versatilidad híbrida. Sus hábitos alimenticios se alinean con los de los vampiros, necesitando sangre para sostenerse, con sus cuerpos rechazando el consumo de alimentos sólidos. Los poderes de Michael se extienden a través de un espectro de capacidades sobrehumanas, independientemente de su forma. Su resistencia y fuerza le permiten soportar e infligir daño significativo, incluso contra oponentes formidables como ancianos inmortales y el primer hombre lobo William. Su factor de curación muestra habilidades regenerativas notables, fundamentales para su supervivencia y resistencia en el combate. La velocidad y agilidad mejoradas lo distinguen aún más, permitiendo movimientos más allá de las capacidades de vampiros o licántropos puros, mientras que la sincronización sensorial con su hija Eve subraya una conexión psíquica única, mejorando su vínculo y conciencia situacional. A pesar de estas fortalezas, la inmortalidad de Michael, similar a la de los vampiros y licántropos, permanece inexplorada debido a su arco narrativo, culminando en una batalla contra Marius, lo que sugiere un final trágico para su historia. Híbrido nacido natural. Los híbridos nacidos de manera natural emergen como seres de extraordinario poder y potencial, derivados de la fusión de líneas de sangre de vampiros y licántropos, y más notablemente de la línea Corvinus. Aunque la trágica historia de Lucian y Sonja insinúa la posibilidad de una progenie híbrida, es a través de Eve, la hija de Michael Corbin y Selene, que se realiza el verdadero potencial de un híbrido nacido natural. Eve, representando la culminación de las características de vampiros y licántropos potenciadas por la cepa Corvinus, se erige como un faro del poder dentro de la saga de Inframundo. Su existencia no es solo un testimonio de la mezcla de especies, sino también de la evolución del legado Corvinus. Nacida en cautiverio, la vida de Eve comienza bajo la sombra de los experimentos de Antigen. Sus primeros años fueron marcados por el aislamiento y el engaño respecto al destino de sus padres. A pesar de estos desafíos, la conexión innata de Eve con Selene
Un vínculo psíquico que desmiente su separación física sirve como un salvavidas, fomentando un sentido de identidad y pertenencia en medio de los confines estériles de un laboratorio. El alcance de los poderes de Eve, aunque parcialmente explorado, apunta a un arsenal formidable inherente a su fisiología híbrida. Incluso en su juventud y sin entrenamiento formal en combate, Eve exhibe una ferocidad salvaje y una instintiva destreza en la batalla. Su fuerza parece amplificada por desencadenantes emocionales como la ira y el miedo. Esta combatividad instintiva, junto con su extraordinaria resiliencia, le permite resistir y recuperarse de lesiones que incapacitarían a otros, mostrando una resistencia sobrehumana que es notable incluso entre los inmortales. Sus capacidades de curación subrayan aún más la naturaleza excepcional de su biología. A pesar de un periodo de privación de sangre extendido, una vez ésta vuelve a consumirla, la respuesta de su cuerpo es instantánea, sanando heridas con asombrosa velocidad y eficacia. Este rasgo, emblemático de su estatus híbrido, es indicativo de un factor de curación que supera al de ambas especies progenitoras. La fuerza de Eve no es meramente una fusión de su herencia híbrida, sino una potente fuerza por derecho propio, capaz de proezas de poder bruto que desmienten su edad y experiencia. Ella confronta y supera adversarios con una brutalidad que es tanto impresionante como aterradora. Su habilidad para acabar con licántropos mejorados y otros enemigos formidables la sitúa en una liga propia, sugiriendo un potencial que incluso Selene reconoce como sin igual. Acompañando su destreza física están garras afiladas como navajas, sentidos sobrehumanos, velocidad, agilidad y la habilidad única de escalar paredes con facilidad, atributos que mejoran su combatividad natural y le proporcionan un diverso arsenal de herramientas para defenderse y atacar. Además, la inmunidad de Eve a las vulnerabilidades tradicionales de vampiros y licántropos la marca como una entidad verdaderamente singular dentro del universo de Inframundo. Quizá una de sus habilidades más intrigantes es la sincronización sensorial, un enlace psíquico que le permite compartir percepciones con sus padres, proporcionando un profundo sentido de conexión y comprensión entre ellos. Licántropos evolucionados. A lo largo de las películas, una evolución revolucionaria dentro de la especie licántropa es catalizada por los innovadores, aunque éticamente dudosos experimentos de Jacob Lane. Al aprovechar la cepa Corvinus presente en la sangre de Eve, Lane inaugura un nuevo capítulo en la evolución de los licántropos, transformando a su hijo Jacob en el primer licántropo mejorado. Este experimento no solo marca un salto significativo en sus capacidades biológicas, sino que también prepara el escenario para una nueva era en la jerarquía de su raza. La ambición de Lane no se detiene con su hijo, ya que él comienza el proceso de autotransformación, inyectándose la misma cepa, aunque su viaje se corta antes de que pueda realizar completamente el potencial de la transformación. Los licántropos mejorados, introducidos a través de estos experimentos, representan un cambio monumental en la constitución física y biológica de la especie. Superan en tamaño y fuerza a sus predecesores, incluso a figuras notables como William y Lucian. Esta nueva raza de licántropos exhibe una notable resistencia a la plata. Las armas forjadas de plata, una vez letales, ahora infligen daño mínimo, ya que estos licántropos poseen la habilidad de curarse casi instantáneamente de tales heridas. La evolución dentro de las filas de los licántropos continúa con Marius, un líder que busca aumentar su fuerza por medios científicos. Al integrar la sangre de Michael Corbin en su sistema, Marius logra una mejora formidable, aunque su transformación depende de infusiones periódicas. A pesar de sus poderes aumentados, las ambiciones de Marius son frustradas por Selene, cuya propia evolución a un ser más poderoso, cortesía del Coven nórdico, le permite confrontarlo y derrotarlo. Vampiros evolucionados. Al igual que con los licántropos, entre la línea de sangre vampírica ocurre una evolución crucial, marcando un cambio significativo en su jerarquía y capacidades. Esta transformación es iniciada por Selene, una formidable guerrera vampírica, quien en un intento desesperado por vencer a Marcus y William, consume la sangre de Alexander Corvinus. Este acto le imparte un poder sin precedentes, convirtiéndola en la primera individua de la cepa vampiro Corvinus mejorada. Esta nueva raza no se mantiene solo para la ventaja de Selene, ella se convierte en un faro de evolución para la especie vampírica. La transformación de Selene se marca por una decisión de compartir este legado potente. En un momento crítico para David, un joven vampiro, Selene le ofrece su sangre, rescatándolo efectivamente de las puertas de la muerte y guiándolo hacia la era de los vampiros mejorados.
Esta generación no significa solo una continuación de la línea de sangre vampírica, sino una evolución con la sangre infundida de Corvinus de Selene, como su piedra angular. Esta evolución también se extiende más cuando Semira, impulsada por ambiciones de dominio y poder, toma por la fuerza la sangre de Selene. Sus acciones son impulsadas por el deseo de derrocar el liderazgo del Aquelarre del Este y afirmarse como la autoridad suprema, superando incluso a Cassius en poder. La emergencia de la cepa Corvinus mejorada significa un cambio monumental en las capacidades vampíricas. Estos vampiros se erigen como titanes entre su especie, poseyendo proezas físicas que eclipsan a los ancianos y sus predecesores. Una característica notable de esta generación es su total inmunidad a la luz solar, una adaptación revolucionaria que los libera de las restricciones nocturnas que irónicamente han encadenado la existencia vampírica. Mientras retienen los atributos centrales de sus antepasados, estos vampiros mejorados exhiben habilidades amplificadas en general. El poder de transformar a otros en su especie, ya sea convirtiendo vampiros existentes en vampiros mejorados a través de su sangre, o potencialmente convirtiendo humanos, muestra su papel pivotal en la jerarquía evolutiva de su especie. Inmortales. Los inmortales son los últimos seres de esta lista, retratados como individuos con cualidades sobrehumanas, portadores de un virus raro que les otorga el don de la vida eterna. Sin embargo, este virus no los hace invulnerables. Aún pueden sucumbir a la muerte si son heridos más allá de su capacidad mejorada para curarse. El término inmortal se usa a menudo para abarcar tanto vampiros como licántropos debido a su origen compartido, aunque en un sentido estricto, un verdadero inmortal carece de cualquier rasgo genético animalístico visto en estos otros seres. Los verdaderos inmortales, según se definen en este universo, incluyen a Alexander Corvinus y sus dos hijos, Marcus y William, de quienes respectivamente se originaron las especies vampiro y licántropo. Alexander Corvinus, único entre los suyos, pasó gran parte de sus 17 siglos viviendo discretamente entre los humanos, empleándolos en varias tareas, pero la más fundamental era la de mantener la guerra eterna en secreto de los humanos a través de su grupo conocido como los Limpiadores. La inmortalidad de Alexander se derivó de una anomalía genética conocida como la cepa Corvinus, una mutación desencadenada por una plaga a la que sobrevivió en el temprano siglo V. Esta mutación no solo transformó a Alexander en el primer inmortal, sino que también se convirtió en la cepa progenitora de la cual descendieron todos los inmortales subsecuentes. Sus hijos Marcus y William experimentaron mutaciones adicionales para convertirse en el primer vampiro y el primer hombre lobo, después de un encuentro con un murciélago y un lobo respectivamente. Las leyendas sugieren que Alexander tuvo un tercer hijo que era mortal, indicando que una forma latente del virus podría persistir en la línea Corvinus, una teoría algo respaldada por la narrativa que rodea a Michael Corbin. La extensión de las habilidades poseídas por los verdaderos inmortales permanecen en gran parte inexplorada, con poco conocimiento sobre sus poderes o potencial para infectar humanos, como pueden hacerlo sus descendientes. Sin embargo, la mejora de Selene después de consumir la sangre de Alexander insinúa la potencia de su cepa. Alexander Corvinus se caracteriza por su sabiduría antigua, astucia estratégica y profundo conocimiento del conflicto vampiro-licántropo, rasgos probablemente perfeccionados a lo largo de milenios. Sus habilidades se extendían a sentidos sobrehumanos, evidenciados por su detección de frecuencias de radio desde lejos. A pesar de su potencial para dominar a sus hijos, Alexander eligió no confrontar a Marcus, revelando la profundidad de su carácter y complejidades de sus lazos familiares. Su muerte, tras una herida grave, plantea preguntas sobre los límites de las capacidades de curación de los inmortales, aunque su resiliencia ante lesiones graves sugiere una capacidad notable si no absoluta de recuperación. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.